Bienvenido a este nuevo módulo de la materia de recursos informáticos. Hoy vamos a ver el módulo 2, donde vamos a abordar el tema de procesadores de texto. Comenzaremos nuestra clase hablando de los objetivos de la materia. Esto es para refrescar lo que hablamos en la clase anterior. El objetivo de la materia es conocer más que nada los componentes de hardware y de software que contienen los sistemas de información y vamos a ver cómo se aplican en la oficina. Vamos a detectar y resolver problemas que tienen las organizaciones a través del empleo de estas herramientas. Vamos a buscar software de oficina para producir productos de calidad, es decir, vamos a buscar algo que nos sirva para tomar decisiones a niveles gerenciales y con calidad, presentando proyectos o trabajos con calidad. Vamos a ver también cómo seleccionamos el mejor tipo de software en determinado momento de acuerdo a los problemas que tenemos para resolverlo. Y por último, ustedes van a tener autonomía como para tener una visión general de mezclar y trabajar estos software basados en la tecnología, es decir, ustedes van a llegar al final de la materia usando 3 productos, de los cuales ustedes lo pueden ir intercambiando y usando a medida que ustedes lo crean conveniente. Eso sería la automatización del aprendizaje. A continuación vamos a ver el esquema conceptual de la materia. En este esquema ustedes podrán observar que toda persona debe tomar decisiones, más aún hoy en día que el entorno es totalmente cambiante. Para eso se vale de los sistemas de información. Ya dijimos que los sistemas de información pueden ser computarizados o no, pero con un administrador no podía tomar decisiones hoy como viene el avance tecnológico, por lo tanto siempre nos vamos a basar o emplear en sistemas de computación. Estos sistemas de información que van a permitir a tomar decisiones se van a basar, como dije anteriormente, en los sistemas de computación en 2 partes, en el hardware y en el software. Es decir, que los sistemas de computación está compuesto con hardware y software. A través de esos software, nosotros hoy vamos a abordar los software de aplicación. Hay 3 tipos de software, como hemos visto, son los sistemas operativos, lo que hacen funcionar el equipo, los software de aplicación, como el que vamos a ver hoy, y también los lenguajes de programación. Y sobre hardware, que ya lo hemos hablado, son los dispositivos periféricos y lo que hacen procesamientos. A continuación, vamos a ver el objetivo del módulo. ¿Qué perseguimos hoy en día? Identificar y conocer las herramientas básicas que compone el procesador de texto Writer. Writer es un software que es de aplicación, como dije anteriormente, y vamos a ver sus funciones básicas. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir mostrando otras funciones que son más interesantes, como combinación de correspondencia. Aplicar las distintas herramientas de desarrollo de productos de calidad. Bueno, ¿qué quiero significar con esto? Nosotros esta herramienta es muy potente, es un procesador de texto y mucho vale en el contenido y cómo queremos expresar un contenido. Esto es, cuando hablamos de calidad, no es que tenga buena letra, la tipología, la tipografía, etcétera, que podamos seleccionar, es decir, la fuente de letras que queremos seleccionar, sino que hay que saber ubicar las imágenes, las tablas, etcétera. Es decir, cuando nosotros hacemos un trabajo profesional, tiene que tener texto de calidad, o sea, tenemos que mostrar nuestro profesionalismo. Entonces, no solamente nos vamos a valer de las entradas, que sería a través del teclado o de imágenes o de sonido, sino de hacer buenos trabajos. Automatizar las actividades relacionadas con el tratamiento de texto al efecto de mejorar la productividad en el trabajo. Esto se refiere a utilizar buenos recursos, minimizarlos y automatizarlo de determinada manera para que esto funcione en forma más adecuada. Y por último, reconocer la importancia de las plantillas de Writer en el trabajo cotidiano. Nosotros lo vamos a usar tanto en la vida profesional como en la vida diaria y van a ver que es un producto muy bueno. Por más que ustedes estén acostumbrados a usar productos generalmente que se llaman enlatados o propietarios. Entre un ratito vamos a ver cuáles son esas ventajas. Vamos a ver el esquema conceptual de este módulo. Como recién dije,
todo comienza a través de datos. Una vez que ingresan los datos, que en este caso en un procesador de texto generalmente es el teclado, ese dato va a ingresar a un procesador de texto, que el texto va a utilizar herramientas, que tiene dos tipos de herramientas. Generalmente son documentos y plantillas. En síntesis, la verdad, cuando uno abre cualquier planilla de texto, lo que va a hacer el procesador es levantar, sí o sí, una plantilla. Esa plantilla está en blanco, para que uno pueda diseñar lo que uno quiere. Después hay otros tipos de plantillas. Hay plantillas para hacer fax, hay plantillas para hacer currículum vitae, etc. Pero cuando ustedes abren el software, sí o sí, la primera que le aparece es una plantilla que es en blanco. A partir de esa plantilla ustedes pueden crear documentos y grabarlo en forma de documentos. Entonces las herramientas permiten operar tanto documentos como plantillas. Y a través de eso nosotros, como dijimos recién, vamos a tratar de hacer texto y presentar trabajos profesionales, es decir, lo que llamamos texto de calidad. Vamos a comenzar a hablar sobre OpenOffice. Acá ustedes van a ver lo que es la suite de OpenOffice y vamos a hablar desde su nacimiento, cómo se fue armando esta comunidad y cómo trabaja y cómo continuamente está haciendo productos y versiones nuevas. Así que vamos a ver este tema. OpenOffice es una suite ofimática de software libre y código abierto de distribución gratuita. ¿Con esto qué quiero significar? Primero, software libre, hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, en inglés muchas veces dice software free. Free significa tanto gratuito como libre, pero muchas veces hay software que son libres pero no son gratuitos. Bueno, en este caso es las dos cosas, es gratuito y es libre, es decir que se puede bajar de cualquier sitio web. Esta es una gran ventaja y una forma de competir contra los software propietarios. Así que ustedes van al sitio oficial de OpenOffice y lo pueden bajar. Esta suite de la ofimática, se llama la ofimática porque son elementos para la oficina, son productos netamente para oficinas, e incluyen, como los software propietarios, ejemplo Microsoft, va a incluir procesador de texto, planillas de cálculo, software para hacer generadores de presentaciones, van a tener para hacer dibujos vectoriales, fórmulas matemáticas, base de datos, entre otros productos que ofrece. OpenOffice, aparte, está disponible para cualquier sistema operativo, que esta es otra gran ventaja. OpenOffice funciona tanto para Microsoft Windows, para Linux, para Unix, para Solaris o para Mac, el sistema operativo de Mac. Con respecto a la competencia, Windows, por ejemplo, solamente que un software propietario trabaja para Windows y para Mac. En cambio, este software, esta plataforma, esta suite, OpenOffice.org, trabaja para cualquier sistema operativo, independientemente. Es más, los productos, si ustedes tienen un sistema operativo Linux, seguramente van a tener como suite de la ofimática OpenOffice.org, porque tiene la misma filosofía de ser un software abierto. Si bien OpenOffice.org está pensado y compite con Microsoft con respecto a los procesadores de texto, Microsoft se les llama propietarios y tiene Word. Bueno, acá nosotros vamos a tener Writer. Microsoft, si nosotros queremos tomar un documento de OpenOffice, lo va a leer, pero por ahí se pierden ciertos atributos del texto. No es el caso de OpenOffice. OpenOffice toma cualquier software abierto, es decir, y como propietarios. Es decir, si usted tiene un documento en Word y lo abre en OpenOffice, no va a tener ningún problema. Lo va a poder trabajar, no pierde ningún tipo de atributo, al igual que si estuviera trabajando con un bloc de notas o cualquier otro documento, cualquier procesador. Es decir, como tiene un código especial, que ya lo vamos a ver entre un ratito, permite tomar cualquier documento y trabajarlo y no van a tener inconveniente. Eso es una gran ventaja de esta herramienta, que es muy potente. Yo le decía que podía tomar cualquier documento e intercambiarlo. Bueno, esto lo hace a través de un estándar
de ISO que se llama Open Document. Esto significa que puede intercambiar documentos de programas de la suite con cualquier plataforma, o sea, tanto que sea propietaria como abierta. Esto es lo que veníamos hablando recién y yo decía que ¿por qué ocurría? Bueno, esto ocurre por una norma, porque son normas ISO. ¿Qué problemas podemos tener con estos software o no? Bueno, los software son abiertos, pertenecen a una comunidad, cada vez que alguien ve alguna mejora se lo va agregando, entonces esta comunidad ve si eso funciona bien y si funciona bien directamente sube y cambia la versión. Por eso es muy difícil encontrar bibliografía actualizada, porque generalmente está en el sitio web. Por otra parte, los sistemas que son propietarios, nosotros vemos que muchas veces tienen problemas. Que muchas veces cuando ingresamos se cierra de repente y dice, bueno, enviar, entonces nosotros tenemos que enviar el problema. Yo en los años que estoy trabajando con estos software libres nunca se me ha presentado este tipo de inconveniente. Y por otro lado, una de las desventajas que tiene un software propietario que no sabemos qué código tiene abajo, es decir, no sabemos, como es cerrado, no sabemos si pueden poner virus o si tienen alguna forma de leernos nuestros documentos. No es para desconfiar, pero es la verdad, no sabemos por qué un producto cerrado. En cambio, esto de ser un código abierto, cualquiera tiene la lectura de ese código y puede saber y trabajarlo y sabe que no hay nada malo atrás de él. OpenOffice, vamos a contar cómo nació. OpenOffice nace a través de un software que se llama StarOffice, que era una competencia directa de Microsoft. Luego esta suite de ofimática, el StarOffice, había sido desarrollado por Star Division y lo toma Sun Microsystem, lo compra en el año 99. Al comprar en el año 99, el mercado estaba tomado por el software propietario de Windows. Entonces ellos ahí tienen que empezar a competir. Para competir, lo que tienen que hacer es liberar esta suite. Para liberarla, lo hace en julio del año 2000 y esto es una forma de competir, ¿no? Es decir, entre uno que tiene que pagar y otro que es gratuito, bueno, ahí estaba la gran desventaja que tenía los software propietarios, que hay que abonarlo. En cambio, los software libres, no. Pero bueno, habría que demostrar lo que es mejor. Bueno, entonces ahí empezó a trabajar Microsoft, más que nada, perdón, no Microsoft, sino empezó a trabajar la parte de Sun Microsystem. Cuando llega a un punto que ve que el producto es bueno y lo quiere liberar, le pone como nombre OpenOffice. Pero OpenOffice ya era un producto de ellos y estaba con derechos adquiridos. Por lo tanto, no le pueden poner ese nombre y le ponen openoffice.org. Por eso se lo reconoce como OO, dos O grandes y una chiquita, como puede apreciar en la placa. Esa es la abreviatura y cómo se lo conoce. Entonces, .org no es porque venga de internet, sino que así se llama el producto, se llama openoffice.org. Porque OpenOffice en sí es un producto que tiene sus derechos y habría que abonarlo. Vamos a ver qué elementos tienen esta suite. Se lo voy a comentar, recién lo hablé, ahí los tienen ustedes. El procesador de texto que es Writer, que es en la cual el que vamos a trabajar hoy. Vamos a ver el procesador de la planilla de cálculo Calc, que es muy parecido a lo que es Excel, tiene las mismas funcionalidades y algunas más para comparar con la competencia. Los software generador de presentaciones, que en este caso es el Impress. Vamos a ver el dibujo Draft, que es su software para hacer dibujo. Las bases de datos, que no tiene otro nombre. Y el editor matemático. Acá, ahora ustedes para que vean la ventaja que tiene un software libre y cómo trabaja un software libre, les vamos a mostrar un video para que después del video empecemos sí a trabajar con los procesadores de texto y vamos a ver las funciones básicas en un principio
y después vamos a ir profundizando. Así que lo invito a que vean, presten atención a lo que es el software libre, cuáles son las ventajas y cómo trabaja y qué fin persigue. El software libre es la denominación del software que respeta la libertad de las personas usuarias para modificar el software obtenido, usarlo, copiarlo, estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo libremente. Esta confusión viene de que en inglés la misma palabra, free, significa tanto libre como gratis. Así pues, se ha de pensar en libre como libertad de expresión, y no como en gratis. De hecho, muchos programas gratuitos no son libres, al no contemplar las 4 libertades de las personas usuarias del software que se tiene que respetar. 1. La libertad de usar el programa con cualquier propósito. Libertad 0. En cualquier tipo de sistema informático, en cualquier clase de trabajo y cualquier tipo de persona. 2. Libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa para esto. 3. La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a cualquiera. Las copias pueden ser con o sin modificaciones, gratis o cobrando una cantidad, a cualquiera y a cualquier lugar. 4. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. En ninguno de estos casos es obligatorio comunicárselo a la persona desarrolladora o a alguna entidad específica. Una forma de garantizar estas libertades es la licencia copyleft, que es la regla que implica que cuando se distribuye un programa no se pueden agregar restricciones para denegar a otras personas las libertades centrales. Existen muchas más licencias para la distribución de software libre, algunas de ellas muy similares, como las relativas al movimiento de código abierto. Cuando un producto de software libre empieza a circular, rápidamente está disponible a un costo muy bajo o sin costo alguno. Al mismo tiempo, su utilidad no decrece. Esto significa que el software libre se puede caracterizar como un bien libre, en lugar de como un bien económico. Este coste bajo o nulo lo hace muy atractivo, no solo entre los países en vías de desarrollo, donde el coste del software propietario es prohibitivo. También las grandes compañías obtienen su beneficio en el uso, desarrollo y distribución de este tipo de software, por no hablar de las personas o empresas que finalmente se benefician directamente. Ejemplos de programas de software libre son las diferentes distribuciones de Linux o el paquete ofimático OpenOffice. Vamos a comenzar viendo la interfaz de Writer, por lo tanto ahora vamos a explicar sus partes básicas que tienen, los menús que contiene y las áreas de ediciones y de inserción. Ustedes van a observar que hay una barra de título donde acá dice sin nombre. Acá cuando nosotros pongamos el nombre del archivo, ahí aparecerá el nombre de ese archivo y el producto. Dice que estamos trabajando sobre OpenOffice.org Writer. Esto lo explica porque para todos los suites que es de la ofimática tiene la misma interfaz. Y después dentro de esta barra de título tienen los botones normales, como cualquier ventana, donde tiene para minimizar o restaurar o para cerrar la ventana que estamos trabajando. Esta interfaz de Writer vamos a encontrar la primera, donde tenemos que ese archivo, edición, ver, insertar, formato, etc. Esa barra se llama la barra de menú. Esta barra de menú tiene una característica importante con respecto a otros productos, que es cambiante. O sea, si bien se respetan estos parámetros, siempre vamos a tener estos parámetros, muchas veces se agregan otros. Quiere decir que no es que se quiten estos, sino que se agregan según qué funcionalidad lo estemos usando. Nosotros, abajo de la barra de menú, tenemos barras de herramientas que podemos habilitar y deshabilitar, que ya lo vamos a mostrar cómo se hacen, pero esto se llama barra de herramientas, igual a la que tenemos en la parte inferior, que se llama barra de herramientas de dibujo. Todo el área que tenemos marcado en este límite del texto se llama área de edición, significa el área donde nosotros podemos escribir. Después tenemos la barra de desplazamientos, en este caso vertical, tenemos la barra de desplazamiento horizontal, que es cuando nosotros tenemos por ejemplo, una hoja y queremos moverla. Acá estoy trabajando sobre la barra de desplazamiento horizontal, es decir, cuando no tenemos mucha visión. Y hay una barra que es muy importante de esta interfaz que vamos a hablar, que es la barra de estado, es la que se encuentra acá en la parte inferior
Y en esta barra de estado tiene lo siguiente, va enumerando las páginas que tenemos en el total, es decir, si nosotros tenemos 10 páginas, va a poner página 1 de 10, o 1 de 1, o 2 de 1, etcétera, a medida que vayamos agregando páginas. El próximo paso, donde dice predeterminado, tiene que ver con la casilla que figura acá, el aplicar estilo, que dice predeterminado, o sea, nos está diciendo qué estilo estamos usando. En esta, donde se escala, es el zoom que estamos aplicando. Yo tengo un 120%, o sea, abierta la plantilla, como para que ustedes puedan observar mejor el trabajo, pero se puede ir bajando, subiendo el zoom. En este caso yo estoy trabajando en un 120%. Insert se utiliza para agregar, o sea, esto se llama punto de inserción. Vamos a empezar a escribir. Yo voy a poner, esta es una prueba sobre OpenOffice. Vamos a poner openoffice.org. Nosotros ahí, como vimos, estuvimos insertando. Si nosotros deshabilitamos, por ejemplo, a través del teclado, o si no, simplemente haciendo clic y ponemos sobreescribir, en ese caso, si yo agrego una letra, me cambió. Entonces eso es porque salí de sobreescribir a un modo de inserción a escribir. Entonces, siempre nos conviene trabajar en modo de inserción. Entonces, ahí yo lo volví a cambiar a modo de inserción y van a ver que se puede agregar una letra. Por eso se llama este punto, y cuando se los pregunten, se llama punto de inserción. Ahora, a continuación, donde dice inserción, van a encontrar una casilla que dice estándar. Es la forma que trabajamos nosotros en Writer, en los procesadores de texto. Podemos trabajar en forma estándar, como está acá, agregada, y esas son las formas más usadas. Nosotros siempre usamos la estándar, entonces en el libro se le explica que existen otras formas, pero la que usamos es la estándar. Según si ustedes quieren hacer página web, puede utilizar la extendida, la agregada, otra forma. Otro punto a tener en cuenta es el asterisco que aparece en la parte de abajo, donde este asterisco nos está diciendo a nosotros, tenga cuidado que el documento no fue guardado. Si nosotros guardamos este documento, el asterisco desaparece. Eso nos está avisando que ante un corte de energía, nosotros vamos a poder perder la información. Entonces, para no perder la información, bueno, habría que grabarlo. Entonces vamos a tratar de hacer eso y ya vamos a empezar a hablar sobre las distintas funciones que tiene esta barra de menú. Así que vamos a hablar de la función archivo. En archivo nosotros vamos a tener lo siguiente. En archivo nuevo, acá es para crear cualquier documento que si estamos trabajando en un procesador de texto. Esta es una de las ventajas que tienen. Fíjese que cuando dice archivo nuevo, las primeras líneas que están acá son los productos que hemos mencionado antes, que era de OpenOffice, de la suite de OpenOffice. Entonces acá nosotros podemos usar el Writer. Si hacemos clic acá, se nos abre una hoja nueva de Writer. O podemos tener Writer y a su vez convocar a Calc, que sería la planilla de cálculo, o llamar una presentación como Impress, o hacer dibujo o base de datos. Entonces quiere decir que mientras que estamos dentro de una planilla de texto, o un procesador de texto, podemos llamar una planilla de cálculo. Esto es, por ejemplo, usted está escribiendo algo y de repente quiere hacer una operación matemática o quiere hacer un gráfico y después lo quiere pegar directamente acá en el procesador de texto. Bueno, a lo mejor le conviene o tomar Cal, que es la hoja de cálculo, hacer sus cálculos, copiar eso y transportarlo. No se va a tener ningún problema. Siguiendo, dice que usted también puede abrir un documento HTML, que como lo vimos en la clase pasada, esto está referido a Internet, que significa que es un lenguaje que trabaja sobre hipertexto, y es el lenguaje que utiliza Internet, igual que XML, que es la parte extendida,
para escribir. Entonces usted a través de Writer puede escribir páginas para publicarlas después en Internet. Documento maestro es una parte muy importante para escribir libros o capítulos. Es muy interesante, ya que nosotros, si elegimos documento maestro, nos permite decir cómo vamos a trabajar, por unidades o por capítulo. Si a su vez por capítulo va creando un índice y ese índice va a variar de acuerdo a nosotros los que vayamos escribiendo. Es decir, si agregamos un título, ese título automáticamente se agrega al índice y se va cambiando el número de páginas en forma automática. Entonces nosotros podemos ir a medida que vamos viendo, cambiando de capítulos o cambiando de hojas, y como está dentro de un documento maestro, ese documento se lo puede ir grabando de distintas maneras. Otra forma de hacer esto es agarrar distintos documentos y crear usted el índice. Bueno, ya que tenemos esta funcionalidad, es muy importante y si ustedes se acostumbran a manejar, van a ver que es muy lindo que ustedes escriban un título y después no esté buscando el número de página, porque automáticamente se lo va a hacer el producto. Esa funcionalidad, reitero, se lo da esta opción que dice documento maestro. La parte de fórmula. Fórmula es, usted le permite definir dentro de un documento, por ejemplo, una variable, y esta variable lo puede estar asociado a una planilla de cálculo. Por lo tanto, si ustedes escriben algo, ya vamos a ver, dentro de un ratito voy a explicarlo, ustedes escriben hoy en día, por ejemplo, puede ser la cotización del dólar o del euro, una moneda extranjera, calcule que usted está trabajando sobre eso y usted tiene un valor de producto que está asociado a esas monedas. Bueno, si usted establece como variable y lo pone como fórmula, simplemente cambiar el valor en la planilla de cálculo de ese producto, automáticamente le va a cambiar el procesador de texto. O sea, está alineado toda la suite. Lo que quiere decir que no son productos independientes, sino uno con otro está interrelacionado. Etiquetas es para hacer etiquetas postales. Si uno quiere enviar por sobre, le permite hacer etiquetas. Acá hay que definir de qué tamaño son las etiquetas que uno adquiere en los comercios. Y de esta manera va a poder ser. Igual que las tarjetas de presentación. Las tarjetas de presentación son tarjetas personales o comerciales y el tamaño va a depender de lo que usted adquiere en el mercado. Es decir, usted puede hacer su tarjeta con su logotipo, con su nombre, y después lo manda a imprimir y tiene sus propias tarjetas personales o comerciales de su empresa. Las plantillas, y lo que hablamos nosotros antes, las plantillas le permiten a ustedes tener un modelo de cómo se crea algo. Supóngase que ustedes no saben cómo empezar un currículum vitae. Bueno, seleccionando una plantilla correspondiente, puede utilizar plantillas de Word o de cualquier otro producto. Acá quiero aclarar algo que es muy importante. OpenOffice no trae muchas plantillas, porque justamente dice que todas las personas copian la misma plantilla de presentación. Es decir, los software propietarios que nosotros conocemos, por ejemplo Word, traen una serie de plantillas predefinidas. Cuando ustedes ven, muchas veces están en una empresa y ven currículum vitae, van a ver que todo tiene la misma forma. Entonces, para evitar eso, ellos ponen 2 o 3 ejemplos y dicen, bueno, de acá en más usted es libre de hacer lo que usted necesita. Y si usted quiere usar esa plantilla, usa o crea sus propias plantillas. Tiene esa finalidad. Volvamos al menú Archivo. Bueno, abrir es para abrir un documento que ya existe o documentos recientes. Acá le va a mostrar cuáles son para facilitar. Cerrar significaría cerrar nuestro programa. Guardar y guardar, como ya lo voy a explicar recién. Dentro de un ratito lo voy a explicar porque quedamos como que no estaba guardado. Exportar. Significa que podemos transferir nuestro documento a cualquier parte. Exportarlo, acuérdense que está bajo norma ISO de Open Document. Podemos transformar Writer en un PDF, quiere decir que directamente no se puede leer, o sea, está habilitado para la lectura, pero no para modificarlo. Esto es como que está asociado con Acrobat, directamente se lo convierte en PDF. Tiene forma de envíos, lo que ustedes escriben lo pueden enviar por correo electrónico, imprimir, etc. Bueno,
El resto es más o menos parecido a cualquier procesador de texto, la vista preliminar, o cómo se imprime, o la configuración de impresora. Vamos a ver cómo se guarda. Esto es muy interesante. Acuérdense que recién acá aparece un asterisco que nos está avisando que no estamos guardando el documento. Entonces vamos a ir a guardar y vamos a guardarlo, vamos a seleccionar que lo vamos a guardar en el escritorio. Y le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, vamos a poner Open, vamos a poner. Ese es el nombre que le dimos. Acá nosotros nos permiten, dice, si lo queremos plantear como documento, termina como ODT. La O, viene de OpenOffice. Y van a ver que antes, las versiones anteriores, venía con una S, que era de Star Office, que hemos hablado. También si yo quiero armarlo en formato de plantilla, que esto sea una plantilla, imagínense que yo hago un currículum o hago un memorando para mi empresa y quiero que siempre sea parecido y le cambie algunas cosas, lo puedo grabar como plantilla. Yo en este caso lo voy a tomar como si fuera un documento. Entonces lo he seleccionado que se va a llamar Open y es un documento, por lo tanto la terminación es ODT. Tiene algo muy interesante, yo lo puedo guardar y decir que esto esté con contraseña, es decir, que si alguien, yo esto lo dejo en mi escritorio, alguien quiere ingresar, no va a poder hacerlo si no conoce mi contraseña. Y pide por lo menos que tenga 5 caracteres. Yo le voy a hacer una demostración. Yo, por ejemplo, le digo que lo voy a guardar como contraseña, pongo guardar y automáticamente me pide la contraseña. Yo voy a escribir clase. Ustedes fíjense que el botón aceptar no se me habilita hasta que no llegue a los 5 caracteres. Por ejemplo, clase tiene 5 caracteres y se habilita. O sea, 5 más debe tener. Entonces acá me dice que le vuelva a reiterar la contraseña y guardo. Van a observar que en la parte inferior ya no tenemos más el asterisco. ¿Por qué? Porque ya fue guardado. Entonces, para ver qué ocurrió, yo cierro el documento. Busco el documento que cree, que se llama Open, que está acá. Cuando yo lo intento abrir, me dice introduzca su contraseña. Cualquier persona que quiera introducir su contraseña y que no lo sepa, no lo va a poder hacer. Yo voy a poner una cualquiera y va a ver que la máquina me lo va a rechazar. Me va a dar un error, ¿no? No se puede hacer. Entonces, si yo le escribo clase y aprieto aceptar, voy a poder ingresar. Y esto es muy bueno. Esta protección lo suele tener los otros software, pero lo tienen en forma interna. O sea, tiene que ingresar a la planilla y recién ahí le quita la protección. Acá no, directamente desde el icono. Cuando usted quiere entrar a un documento, lo puede proteger. Imagínense que usted está escribiendo algo confidencial y de repente lo llaman, ustedes lo graban, lo ponen guardar con contraseña y cualquier persona que ustedes quieren verlo, no lo van a poder utilizar. Entonces, ¿cómo se quita esta contraseña? Esta contraseña se quita de la siguiente manera. Se van de nuevo a guardar como, lo dejan con el mismo nombre, le quitan lo que dice contraseña, lo vuelven a guardar, le dice que lo va a reemplazar, dice que sí. Y si yo llamo, abro y ya no me pide la contraseña. Otra de las funciones que tiene es guardar, aparte de guardar, si nosotros tenemos varios documentos abiertos como plantillas y todo, podemos guardar con otro nombre o guardar todo el documento. Es decir, si tenemos, tenemos varios productos abiertos de la suite, podemos grabar todo en su conjunto. Para continuar, antes de continuar con la interfaz y ver las funciones, ahora vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos.